siquiera Dios me da consuelo hoy. Le hablo, le pregunto, pero no tengo respuesta para tanto odio. Preguntarles, se las deben haber hecho en todas, pero necesito saber, digamos, cómo fue el origen del proyecto, si se los propusieron, si ustedes se juntaron porque tenían algunas ideas en común, o sea, un poco cómo fue la génesis. No, mira, sí. Nos llamó un productor para ofrecernos un proyecto a los dos que a ninguno de los dos nos interesó. Entonces pasamos. Pero eso sirvió para que nos reencontráramos. La verdad que desde Las Vidas de los Jueves no nos habíamos vuelto a ver. Las Vidas de los Jueves no habíamos tampoco trabajado juntos. Yo la adaptación la había hecho con Marcelo Figueras. Pero sí habíamos tenido encuentros que evidentemente habían dejado una buena memoria en ambos porque teníamos muchas ganas de volver a trabajar juntos. Pero bueno, esta circunstancia hizo que nos encontráramos, nos pusimos a charlar, a los dos descubrimos que nos encantaban las series, que nos gustaban más o menos las mismas, por otro lado, y que teníamos ganas de trabajar juntos, entonces dijimos, ¿por qué no probamos? A ver, empezamos a tirar ideas, sobrevivieron dos, que en realidad ahora que lo pienso tenían bastante en común, porque las dos de alguna manera iban sobre este tema de la posverdad, de todos estos temas, y de ellas se fortaleció el reino. Entonces le dimos una primera forma donde teníamos básicamente el punto de partida, o sea, este atentado, esta fórmula presidencial y este atentado, y los personajes. Con eso yo lo presenté a Netflix, a Francisco Ramos, que de inmediato le encantó la idea y le dio luz verde, y ahí, bueno, nos pusimos a trabajar y fue, bueno, un tiempo de trabajo prolongado, pero bueno, qué sé yo. ¿Te acordás más o menos cuándo fue que empezaron con la idea, digamos, antes de escribir los guiones y todo? Y supongo que habrá sido, no estoy seguro, pero a mitad del 18, Claudia. Sí, fue el 18, seguro. Yo me acuerdo de haberte encontrado, Marcelo, en una proyección en Warner y vos ya estabas ahí con el proyecto y fue muchísimo antes de la pandemia. Sí, o sea, no tanto antes, pues la proyección que nos encontramos era del Guasón, me acuerdo. De sí, Joker. Sí, exacto. De Joker. Y eso fue en el 18. Yo estaba por empezar a filmar, me acuerdo, cuando en la primera etapa de rodaje, digamos, pues después la interrumpimos por la pandemia, pero... Claro. Pero sí es cierto que nosotros la craneamos en el 18 y la empezamos a escribir en el 19. O sea, tiramos un montón de ideas en el 18, empezamos a escribir algo sobre el final del 18, pero básicamente la escribimos en el 19, ¿no, Marcelo? La verdad que no sé, no me acuerdo. Y la dinámica, bueno, vos, Marcelo, decías, trabajaste mucho con Figueras, en general en los guiones, y en esta dinámica, digamos, laboral de la dupla, vos decís, evidentemente ya habías trabajado sobre una novela de Claudia, pero no como dupla de guionistas. ¿Cómo fue la dinámica entre ustedes? Reunirnos todos los días a tirar ideas, todos los días a tirar ideas, tipo tormenta de ideas, conversar hacia dónde podían ir los personajes, y después de que nos reuníamos y hacíamos esa suerte de aquelarre, de sacar todo para afuera, escribíamos cada uno en soledad y nos intercambiábamos el material, corregíamos uno al otro, etcétera. Al tercer día de estar juntándonos, yo tenía la sensación, no sé vos, Claudia, de que veníamos trabajando juntos hace años, que nos súper conocíamos. Y por otro lado también quiero esto dejarlo dicho, que normalmente un guionista entrega un guión y la historia sigue su curso y el guionista después va al estreno, digamos. No fue el caso de Claudia, bueno, yo seguí dirigiendo, pero no fue el caso de Claudia. La verdad que estuvo involucrada en el proyecto hasta la edición, incluida permanentemente. Nunca el guión estuvo tallado en yeso, digamos, ¿no? Siempre fue una materia muy viva, muy viva. No solo porque la pandemia y la interrupción nos obligó por los protocolos, etcétera, a replantear cosas que no había manera de hacerlas, sino porque aún en la edición, te digo, ya con todo rodado, seguimos ahondando en el material dramático, buscándole cosas, etcétera, etcétera. O sea que la verdad que en ese sentido sí fue una experiencia diferente a mis experiencias anteriores. ¿Y cómo se llevan con este concepto un poco nuevo, aunque en la industria audiovisual ya tiene algo de recorrido, que es el tema del showrunner?
te lo pregunto sobre todo a Claudia, porque bueno, vos fuiste el director, por lo menos creo que de la mitad de los episodios, ¿no? Marcelo, el otro los hizo Coan, Cinco, los otros... 5/3. 5 y 3 Miguel. 5 y 3, sí, 5 sobre 8. Sí, yo vi 4, por eso no sé los restantes quiénes los dirigieron, pero esto de la idea de que el guionista no es solo guionista en la fase obvia de la escritura y el armado, sino que tiene una presencia durante todo el proceso, te sentís como que te identifica más, que tu trabajo fue más allá de específicamente del guión. Te lo pregunto a Claudia. Mirá, ¿no? Diego, es un tema del que nos venimos quejando los guionistas hace años, ¿no? O sea, yo creo que vos, con cualquier guionista argentino que hablas, la sensación de que no se te da el lugar que corresponde es bastante generalizada, ¿no? Y muchos colegas, amigos que han pensado historias desde el momento uno y después la historia anda por el mundo como creado por y el nombre de alguien que se apropia de la creación porque te dijo, che, escribime una historia, ¿no? Entonces, siempre el lugar del guionista estaba como un poquito relegado en ese sentido y a veces mirábamos con envidia a algunas series norteamericanas donde el guionista es productor ejecutivo, showrunner, todo lo que vos decís. O sea que en ese sentido yo primero le agradezco a Marcelo el lugar que me dio, porque para que esto suceda tiene que haber una decisión casi política de todos los que están involucrados en el desarrollo de una serie. Entonces, por un lado, Marcelo, que todo el tiempo, cuando había que tomar decisiones, cuando había que reunirse con Netflix, cuando había que hablar de lo que sea, me ponía ahí, ¿no? Y podía no haberlo hecho, porque de hecho hay tantos que no lo hacen, así que el primero al que le debo estar en ese lugar es a él. Y después también a Netflix y a la productora Cayese, porque en ese sentido a los dos nos hago como creadores todo el tiempo, y no es tan común, por eso vos lo señalás justamente, porque vos tenés esta experiencia de verlo en otros casos. Yo venía de la mano de Marcelo y eso a mí me allanó muchísimo el camino, pero creo que en una instancia superior también encontramos mucho respeto desde la productora local, que es Cayese, y desde el dueño de todo este proyecto, que es Netflix, ¿no? Yo de cualquier modo creo que el tema del showrun tal es un rol que en lo que hace el audiovisual en español lo estamos descubriendo. Todavía creo que no se tiene del todo claro qué quiere decir. Hay como una fantasía, y lo estamos descubriendo. Sin duda, supongo yo que en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, lo tienen más claro, el rol, tienen más experiencia detrás también. Claro, yo creo que nosotros lo estamos descubriendo y bueno, le iremos dando nuestra impronta, ¿no es cierto? Totalmente. Con respecto a, bueno, una de las aristas o facetas de la serie que seguramente va a generar bastante polémica, controversia, tiene que ver con el poder evangélico llevado a la política, que si bien no es nuevo y en lugares como Brasil está súper extendido y aceptado y discutido, acá... Que fue clave para que Trump sea presidente también. Trump, sí, para un montón de ámbitos. Y acá se empezó a discutir, sobre todo con el lobby, en cuanto cuando fue la discusión por el aborto, ciertos diputados que responden a grupos evangélicos, pero creo que es la primera vez que se pone en una ficción, digo, en Netflix, con este despliegue de recursos, esta problemática o controversia, o como quieran llamarla, en juego. ¿Cómo en algún lado la pensaron y qué sienten o presuponen que podría pasar con esta discusión? Digo, porque son muy poderosos acá en la Argentina también. Sí, yo creo que de cualquier manera la intención que tuvimos con la serie va un poquito más allá de los evangélicos. O sea, yo creo que en el siglo XXI una de las características justamente es que hay un modo de cancelar el debate que es llevarlo a un terreno totalmente emocional. En ese sentido, las religiones en su conjunto, no solo la evangélica, han sido el ariete. Entonces, hemos visto un renacer de guerras religiosas que parecía que algo que la humanidad había dejado total y definitivamente atrás. En las tres Américas, el ariete han sido las iglesias evangélicas. América del Norte, América Central y América del Sur. Entonces, nosotros en Argentina sin duda no es exactamente igual que en Estados Unidos o que en Brasil o que en Colombia o que en otros países. Es menor por ahora. Pero lo que nosotros hicimos es como un juego, digamos, como proponernos, ¿qué pasaría si? Y en ese qué pasaría si nos parecía que podíamos establecer una ficción que
justamente al no tener una traducción inmediata, al vos no poder decir este personaje es tal personaje de la vida real, este otro es tal personaje de la vida real, no hay manera de hacerla, aunque te lo propongas. Entonces, permitía, de algún modo, reflexionar un poquito más hondo sobre estos mecanismos del poder. Y bueno, a eso fue lo que nos tiramos. Obviamente, también como mecanismo de construcción, estas son las cosas que uno dice después, ¿no es cierto? Como mecanismo de construcción, nosotros lo que teníamos era un tema que nos importaba, el de las religiones, como este nuevo mecanismo de llegar al poder, de instrumentarlo y de manipularlo. Y por otro lado teníamos una situación de punto de partida, que es con lo que arrancamos, como te decía, ese atentado en el acto de lanzamiento de la fórmula, y teníamos los personajes. Los personajes los teníamos bastante desarrollados. Y bueno, una vez que el proyecto tuvo luz verde fue poner a andar a los personajes, y la verdad que en ese sentido, esto que se dice, una historia conducida por personajes, es literal en este caso. O sea, los personajes medios nos fueron desarrollando la trama, nos fueron empujando la trama, nos ayudaron a descubrir la trama, y bueno, y ese fue el mecanismo creativo, digamos. Claudia, vos digamos, tuvo que ver un poco con todo lo que fue el lobby celeste o algo, influyó en el armado, en la concepción de la historia o no? No sé, te lo pregunto desde ese lugar. Mira, nosotros somos personas y a las personas, digamos, en lo que trabajes o de lo que vivas o lo que seas, te incluye lo que está alrededor tuyo. Entonces, si yo te dijera no influyó en nada, te mentiría. Ahora, tampoco es una influencia directa para nada. No es que yo porque pasó algo en ese momento en la Argentina dije, voy a escribir esta serie. Lo que pasa es que al pensar estos personajes, obviamente estos personajes tienen una agenda que coincide con ciertas cuestiones muy conservadoras dentro de la sociedad, ¿no? De no aceptar la educación sexual integral, de no aceptar la ley de aborto, de no aceptar el matrimonio igualitario, tantas cosas, digamos, que coinciden con lo que uno encuentra afuera, ¿no? De determinados sectores. Pero son los personajes que queríamos contar. Queríamos contar un pastor evangelista que estaba de acuerdo con, digamos, con esta agenda. También hay algunos pastores evangelistas que apoyaron la ley del aborto. Es importante también marcarlo, porque no quiere decir que dentro de la misma religión todos piensen igual y todos tengan la misma postura tan fuerte con respecto a determinados temas, aunque sean todos pastores evangelistas, ¿no? Este es un pastor evangelista en particular, que es el que nosotros queríamos usar para esta historia. Me están ya haciendo, me parece, cosas, pero una última pregunta, Marcelo. Te quería preguntar un poco, inevitablemente el rodaje fue interrumpido por la pandemia y eso seguramente condicionó, tenían una productora muy grande detrás que les bancó eso y poder retomarlo, más o menos algo de la trastienda. Conozco muy directamente a tu asistenta personal durante el rodaje, que es Fernanda, pero digamos, hay un gran despliegue de recursos, sobre todo en el episodio 1, que creo que es el que se pudo hacer casi íntegramente antes de la pandemia, ¿no? El rodaje en el Movistar Arena, con tantos extras y todo eso. Pero la consulta es, ¿cómo afectó, si es que afectó, cómo se pudo retomar, si se tuvo que cambiar cosas que estaban pensadas para un rodaje en condiciones normales para los siguientes episodios cuando se retomó, digamos, durante la pandemia? Perfecto, mira, te cuento. Primero, nosotros no rodamos capítulo por capítulo, sino rodamos como si fuera un largometraje, por locación, ¿no? O sea, que en ese sentido estaba todo mezclado los capítulos en el rodaje. Tuvimos la suerte, visto hoy, de haber arrancado por el estadio, esa secuencia larga del capítulo 1, y también por el templo, que eran dos cosas que muy difícilmente, no sé cómo lo hubiéramos hecho con los protocolos con los que filmamos. Eso por suerte ya lo teníamos rodado. Había sí situaciones de guión que nos faltaba rodar, que los protocolos nos impedían hacerlo. Entonces, como supimos con suficiente tiempo, pudimos adivinar, la verdad nadie sabe nada en esto, la pandemia la va descubriendo día a día, ¿no? Pero pudimos adivinar que cuando retomáramos íbamos a tener protocolos fuertes. Entonces, lo que hicimos fue ir al guión.
replantear escenas, o sea, para contar eso de otro modo, de un modo que lo pudiéramos rodar en los protocolos, con los protocolos vigentes. Y la verdad, en ese sentido también, poder volver un guión, cuando ya tenés rodado más de una tercera parte de una historia, y ya por ende tenés a los actores en ejercicio, ya no tenés la idea de que Diego Peretti va a ser el pastor, sino es Diego Peretti está siendo este Pastor Emilio. Entonces también eso te permite pensar, potenciar el pensamiento sobre lo que estás haciendo. Entonces, visto hoy, yo digo, la verdad que nos vino bien la pandemia. Nos vino bien porque, un lado, porque replanteamos cosas al guión que le hicieron crecer al guión. Por otro lado, porque conseguimos algunas locaciones que no hubiéramos conseguido si no hubiera habido pandemia. Por ejemplo, el Hotel Alvear, donde pudimos filmar el último capítulo, no lo hubiéramos tenido de ninguna manera. Entonces, hubo una serie de circunstancias que yo creo que de lo que era un infortunio, de algún modo lo dimos vuelta y lo hicimos jugar a nuestro favor. Buenísimo. Y la última, preguntar un poco por las expectativas. Es un estreno, creo que es el estreno más grande de Netflix de producción argentina. Ideas de seguir trabajando juntos, un poco de ahora en más que... Bueno, sin duda es un estreno, se va a estrenar en, no sé, creo que nos dijeron 190 países, una cosa así, subtitulada en no sé cuántos idiomas, doblada en otro montón de idiomas. Será The Kingdom. Y a la vez, ¿cómo? No sé, será The Kingdom el título internacional. Tiene diferentes nombres. Por ejemplo, en Italia se va a llamar Il Tuo Regno. En España creo que El Reino Vacío. O sea, también va a por lo que he escuchado. Pero a lo que te decía, por un lado esto que es de una magnitud que a uno le da un poquito de cosa, porque por lo menos en mi experiencia, yo he estrenado en las pelis en muchos territorios, pero cada peli la estrenabas primero acá, después a lo largo de 2 años o 3 se iba estrenando, ibas siempre ahí, veías en la sala la reacción había una cosa material, tangible. Ahora es todo tan abstracto que yo la verdad que no sé ni qué esperar, te lo digo con sinceridad. Entonces me concentro en lo que ha sido, y la verdad que siento que ha sido una fantástica experiencia. A mí, yo tenía muchas ganas de hacer una serie, a la vez le tenía muchísimo miedo, porque de algún modo yo sí siento que fue un gran piletazo que nos tiramos Claudia y yo, y por suerte había agua y estaba tibia y fue muy agradable el viaje en la pileta, pero cuando nos tiramos no estábamos seguros de nada. Y ahora sí, lo que nos quedó es muchas ganas de seguir trabajando juntos, y estamos craneando una nueva serie que por ahora es Craneo, todavía no la conoce nadie más que nosotros dos, y bueno, y ver qué pasa con El Reino, con una peli a esta altura, cuando estamos a esta altura de dar entrevistas, etcétera, ya la ha visto mucha gente. Claro. Ya has tenido funciones con público, algunos que conocés, pero muchos que no tenés ni idea quiénes son. Sentís esa energía de la sala, ya tenés feedback. Nosotros ahora, entre el secretismo de Netflix y la pandemia, carecemos, yo por lo menos carezco de feedback. Entonces estoy muy raro, muy raro. Y Diego, esto de los 190 países, a mí lo que me hizo, lo primero que hice fue ir a Wikipedia a ver si había 190 países, cuántos países hay en el mundo, porque te parece como que es un montón, ¿no? A mí me ha pasado, como Marcelo con sus películas, con los libros, de estar en muchos países, pero que haya 190 países, gente en pueblitos pequeños, en cualquier lado, en cualquier idioma, con cualquier tipo de sociedad diferente a la nuestra, escuchando esta historia que le vamos a contar. Es realmente mágico, ¿no? A mí me emociona en un punto, ¿no? Pensar que en cualquier lugar, en el Asia, en el África, hay alguien que puede estar prendiendo la televisión y escuchándonos a nosotros contarles esta historia, ¿no? Impresionante. Bueno, muchas gracias a ambos. Perdón por haberme extendido, pero bueno, acá los tiempos son muy restringidos. Gracias y bueno, cuando mucha suerte. Lo hacemos más largo, Diego. Dale, sí. Dale, un gran abrazo. Sí, ya te voy a contactar porque voy a hacer un podcast de directores y así que ahí charlaremos de la vida. Gracias, Marce. Hasta luego.